En un escenario de crisis de la globalización capitalista, ante años de preponderancia del llamado extremismo de centro y de la metamorfosis de la socialdemocracia y el progresismo a escala mundial, en una especie de social liberalismo, justamente ante esta situación, como respuesta a esta crisis, comenzaron a resurgir en distintas latitudes agrupamientos de extrema derecha, desde Le Pen en Francia, Orbán en Hungría, Vox en España y el más significativo Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el subcontinente sudamericano, el triunfo electoral en su momento de Jair Bolsonaro y la instalación del bolsonarismo, y últimamente el fenómeno de Javier Milei, a 4 décadas del nacimiento de la institucionalidad democrática en la Argentina. Para poder conversar sobre este fenómeno y el papel que le toca a la izquierda anticapitalista en este escenario de crisis múltiple, estamos comunicados con Cristian Castillo, sociólogo, profesor universitario y diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad. Bienvenido, Cristian, al espacio Reflexiones para la Transformación. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, preocupado por la situación, aunque bueno, también esperanzado porque se están empezando a articular determinadas luchas y bueno, y no le está pasando demasiado bien este gobierno. Chipi, ¿cómo definirías el actual escenario de la crisis de globalización capitalista que estamos atravesando? ¿Y cuáles son ante esta realidad los rasgos más destacados de la actual etapa? Creo que la crisis del 2008, la de las hipotecas subprime, empezó un giro de lo que había dominado hasta entonces, que era la hegemonía neoliberal, con lo que vos mencionabas, el extremo centro como aspecto característico, es decir, la alternancia de gobiernos de centro derecha y centro izquierda que tenían acuerdo en lo central. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las principales potencias del mundo llamado occidental, ¿no? De Europa y Estados Unidos. Y gran parte también de la periferia que se movía bajo el mismo esquema. Y una idea de que las relaciones entre China y Estados Unidos se iban a articular armónicamente de forma tal de que el neoliberalismo iba a reinar por varias décadas. Bueno, lo cierto es que con la crisis del 2008 eso se empezó a desarmar y desde entonces lo que tuvimos fue un incremento de la rivalidad entre Estados Unidos y China como una característica geopolítica del mundo que nos toca atravesar, y el surgimiento de nuevos fenómenos políticos, muchos de ellos que son verdaderamente efímeros, que han surgido a la derecha y a la izquierda de estos dos centros, ¿no? Pero con una tendencia en el último tiempo a la consolidación de una suerte de espacio de extrema derecha. Pero que no es, insisto, lo único, porque también surgen permanentemente fenómenos por izquierda, aunque no revolucionarios, ¿no? Fenómenos que podemos llamar neoreformistas. Mm. Desde lo que en su momento fueron Podemos y Syriza, uno en el Estado español y otro en Grecia, hasta los fenómenos que se habían dado al interior de formaciones tradicionales como Corbyn ganando el liderazgo del Partido Laborista y Bernie Sanders peleando en 2 ocasiones la Sí, sí. candidatura presidencial del Partido Demócrata. Y con una temporalidad especial los fenómenos latinoamericanos, con la primera onda, lo que los europeos llaman la onda rosa latinoamericana, los gobiernos progresistas de la primera década del siglo XXI, y luego una segunda ola ya devaluada de esos mismos fenómenos. Y muchos elementos de lucha de clases también, ¿no? Porque hubo un ciclo de rebeliones populares después de la crisis, con las primaveras árabes, los movimientos de indignados, y una segunda oleada que podemos citar entre fines de 2017, si incluimos las movilizaciones contra Macri en Argentina, o a partir del 2018, con una serie de revueltas y rebeliones que abarcaron desde la revuelta chilena como uno de los puntos más álgidos, hasta ya en pandemia las movilizaciones tras la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, que fue un ciclo de movilización de los más intensos que vivió el imperialismo norteamericano. Y bueno, con estos elementos que estoy mencionando,
otro que también es parte de lo que marca nuestra época actual, nuestro momento, que es el incremento de las tensiones militares, ¿no? Con la guerra entre Rusia y Ucrania por un lado, con la guerra llegando al corazón de Europa, y el genocidio que está desatando Israel sobre el pueblo palestino en Gaza. Y el incremento de los presupuestos militares, donde Europa ahora está restringiendo gastos sociales para armarse hasta los dientes, ¿no? Para reforzar el militarismo. Entonces creo que esta es una característica de nuestra época, y los fenómenos de la extrema derecha tenemos que inscribirlos en estas tendencias, ¿no? Donde son fenómenos que tampoco es que se consolidan del todo, que llegan al gobierno, lo pierden, vuelven, son inestables, ¿no? A mí me parece que la frase que caracteriza este momento que estamos recorriendo, que estamos transitando, es, tomando una prestada del Manifiesto Comunista, es: todo lo sólido se disuelve en el aire, ¿no? Porque efectivamente es así, o sea, fenómenos que parecen que se van a comer los chicos crudos, que vienen por todo y duran un periodo de mandato, caen, sus voceros entran luego en el ostracismo, quizá con pocas excepciones, la de Orbán en Hungría es una, o el reinado de Putin en Rusia, Tal cual. pero después lo que tendemos a ver son fenómenos mucho más efímeros, ¿no? Al menos en esta parte del mundo, incluyendo el norte y el sur, porque obviamente China también, ¿no? Un liderazgo más o menos permanente, estable, aunque con muchas contradicciones internas que posiblemente se incrementen, pero bueno, donde, digamos, hay un formato de regímenes políticos que se sostienen con algunos, y otros donde lo que prima es insisto, la volatilidad, ¿no? El cambio permanente, lo efímero, que creo que es una característica de nuestro tiempo, ¿no? Ahora, lo que también parecería que está claro es que los neoreformismos, cuando llegaron al gobierno, el caso de Syriza es un ejemplo, lo que está pasando, lo que pasó con la inclusión de Podemos en el gobierno socialista en su momento, no llegaron a solucionar los grandes problemas de sus poblaciones, ¿no? Ni que hablar en América Latina también. Ese tema es un tema todo importante, es muy importante para entender de que las salidas reformistas no llegan a atacar fundamentalmente la matriz del capitalismo, que es la esencia de los problemas. Obviamente, porque son formaciones políticas que cuando tuvieron poder de decisión gubernamental no sacaron los pies del plato, ¿no? Y lo de Syriza fue trágico porque produjo una desmoralización más o menos generalizada en un país que había sido vanguardia de la lucha de clases como Grecia, y que terminó llevando a la derecha al gobierno, ¿no? E incluso derechizándose la propia Syriza. Bueno, Podemos terminó siendo un avatar de la realidad política, un fenómeno que parece que se comía al PSOE, que lo iba a superar incluso numéricamente, terminó agotándose, entrando como socio menor al gobierno, y después el PSOE descartándolo, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que muestra los límites de todo ese emprendimiento, y en América Latina, luego del agotamiento del superciclo de las materias primas, también un escenario de decadencia de esos fenómenos, donde quizá uno de los más trágicos sea cómo va a terminar la experiencia boliviana con las elecciones que se están dando Sí, en sí, este con las momento elecciones de hoy. Sí, sí. entre gobiernos de derecha, ¿no? Y todo lo que era el MAS, totalmente fragmentado, con dos candidaturas en realidad, y una prohibida, que es la de Evo Morales, ¿no? Marginado, que va a haber un alto voto nulo e impugnado seguramente en la elección. Y bueno, pero también el derrotero del chavismo en Venezuela, ni hablar el desastroso gobierno que hizo el peronismo en Argentina, que, como vos decías, al no alterar nada de las relaciones de dominación, en el caso de nuestro país, el peso del Fondo Monetario Internacional, al revés, aceptando la deuda que había tomado el gobierno de Macri, sometiéndose al FMI, bueno, termina favoreciendo la aparición de un gobierno de extrema derecha, pero que tampoco se estabiliza mucho, porque efectivamente el gobierno de Milei es un gobierno muy inestable, con todo atado con alambre, con poco peso institucional,
más allá de toda la vociferación que hace, ¿no? Pero si uno le saca la espuma, Sí, sí, verdaderamente sí. queda un gobierno con fuerza débil institucional, que en cualquier momento puede entrar en una crisis aguda, ¿no? Sí, sí, Esto atado no con quiere decir que alambre por la cuestión inevitablemente vaya a financiera y ser, muy pragmático con en dar muchas giros y cosas atadas, volantazos, ¿no? muchas cosas atadas con alambre. Incluso desde ese punto más débil que el gobierno, que fue la experiencia anterior de la derecha de Mauricio Macri. Entonces, insisto que esta es una característica de nuestra época y también que estos gobiernos de derecha generan reacciones del otro lado, ¿no? Que es lo importante, porque alrededor de esas reacciones, de la resistencia que se va forjando, bueno, se pueden ir desarrollándose alternativas que hasta ahora de los grandes elementos, fenómenos de lucha de clases, no dieron todavía fenómenos revolucionarios, las revueltas no se transformaron en revolución, pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir con próximos levantamientos, porque verdaderamente el mundo atraviesa un destino negro si las masas no son capaces de irrumpir en escena y torcerlo. O sea, tenemos por primera vez la presencia del posible agotamiento de la vida en el planeta por diferentes circunstancias, ya sea por un evento climático extremo o agotamiento o alteración radical de la vida tal como la conocemos, Tal cual. producto, insisto, de un acontecimiento climático extremo, que cada vez más los vivimos, aunque no todavía en forma decisiva, una nueva pandemia contra la cual tengamos menos forma de defendernos que lo que fue en la del 2020, en la del COVID-19, ¿no? Que produjo ese parate por un año y pico, cierre de las economías en todo el mundo, cambios en las formas de vida, privatización de la existencia, que yo creo que fue un factor que terminó favoreciendo a la extrema derecha, al menos en algunos países, o por el desarrollo de una guerra nuclear, de lo Tal cual cual. estamos al borde, ¿no? Sí, Entonces hay el que... guerrerismo, fíjate que en Europa es algo insólito, ¿no? O sea, el tema de que a pesar de la crisis del 2008 y de lo que fue el austericismo que hubo por parte de los gobiernos europeos, ahora hay una nueva ola que están pretendiendo que parte de su presupuesto sea metido en las cuestiones del armamento, ¿no? O sea, que es algún retroceso importante a este nivel. Ahora, te quería hacer una consulta que es con respecto a, al otro campo, ¿no? No al campo de los sectores populares, sino al campo del enemigo. A tu entender, ¿cómo ponderar los diversos dispositivos de dominación que tiene el capitalismo contemporáneo, a diferencia del capitalismo de principios del siglo XX, o sea, de las entreguerras, o yo te diría con el welfare state posterior? ¿Vos crees que en realidad el tema de Internet, todo este tipo de cuestiones, no hacen que prácticamente se haya transformado la vida material de las personas más allá de las clases sociales? No, creo que obviamente ha producido cambios y hay que tenerlos presentes y maneras de tratar de construir hegemonías a través de la comunicación digital, etcétera, pero no creo que sea un elemento totalmente novedoso en lo que hace a que antes había otros medios con los cuales se trataba de construir lo mismo. Eh, las condiciones materiales de vida siguen siendo el principal condicionamiento, ¿no? Y en ese sentido, la hegemonía neoliberal no es como era, pero eso no significa que lo que hay ahora no siga incrementando la desigualdad social y la pérdida de condiciones de vida de las masas. Todo lo contrario, la consolidación de las grandes corporaciones tecnológicas implican un ataque en regla a todos los derechos de la clase trabajadora, es decir, un salto en las diversas formas de precarización laboral. Y esto viene con el incremento de la desigualdad y las dificultades para la reproducción misma de la vida para sectores cada vez más amplios en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, las desigualdades que se han incrementado también son un elemento que puede generar más revuelta, más rebelión y potenciales revoluciones, ¿no? Porque, digamos, el estado de bienestar jugaba como una suerte de colchón para la lucha de clases. Y ese colchón lo está eliminando el capitalismo contemporáneo.
Sí, sí, la precarización Entonces, es una norma y además, como bien decís vos, la desigualdad se hace más irracional que antes, porque realmente este sistema tiene las posibilidades de poder crear alimentos y otro tipo de cosas de una manera que antes no se podía por cuestiones tecnológicas. Ahora, también lo que es cierto es que ante este escenario tan asimétrico, ¿cuáles son los desafíos de una izquierda anticapitalista ante el avance de la ultraderecha? yo creo que lo primero es que hay es enfrentar, ¿no?, todos los ataques del capital en todas sus variantes, ya sea en lo que se ha llamado la internacional reaccionaria, donde están las fuerzas de extrema derecha, como las que se proponen como una suerte de los imperialismos democráticos, ¿no? Ujú, Pero que son, entre otros, los que empujaron la guerra en Ucrania, ¿no? No ujú. nos olvidemos de eso. Entonces hay que tener una posición independiente de todas las variables del guerrerismo y el militarismo imperialista y apostar a la emergencia de una salida desde las clases trabajadoras. Y junto con eso creo que tenemos el desafío de mostrar la contradicción que hay entre la potencialidad que nos podría permitir los descubrimientos científicos y tecnológicos y la triste y cruda realidad, ¿no? Y la miseria real a la que nos enfrentamos. Entonces me parece que mostrar esa contradicción es muy importante, pero insisto, como parte, en primer lugar, de la resistencia a todo lo que ocurre, con algunos puntos nodales, como es hoy el caso de Gaza y Palestina, ¿no? Donde lo que podríamos denominar la vanguardia de la contrarrevolución mundial, el gobierno ultraderechista de Netanyahu, bueno, está produciendo el mayor acto de barbarie, ¿no?, que tenemos ante nuestros ojos, con la utilización del hambre como arma de guerra y el asesinato de niños y niñas como si fuese prácticamente un deporte de la fuerza de defensa israelíes, ¿no? Entonces me parece que tenemos, o sea, que esto nos plantea desafíos particulares, el internacionalismo alrededor de la defensa del pueblo palestino, su causa, su lucha, e ir forjando una alternativa anticapitalista, ¿no?, que vea la revolución como una suerte de freno de emergencia, como decía Walter Benjamin, ante la barbarie a la que nos lleva este sistema, ¿no? Digo esto como planteamiento estratégico porque obviamente en cada uno de los países la configuración política particular, bueno, lleva a desafíos precisos, ¿no?, concretos, que es muy difícil poder generalizar. Pero me parece que hay que tener claridad de esto, algo que vos decías, que no hay salida neorreformista a esta crisis, que tenemos que preparar una irrupción del movimiento de masas con una salida socialista, anticapitalista, y que la emergencia de los de abajo, que se ha dado en forma recurrente en todos estos años, bueno, no quede meramente en la protesta impotente, sino en que dé lugar a la posibilidad de una salida revolucionaria. Esa frase que Rosa Luxemburgo acuñó en su momento, socialismo barbarie, tiene tanta vigencia como en esa época. Pensemos que estos Yo creo que genocidios que se sí. están dando, no solo el de Gaza, sino también en África misma. Hay guerras totalmente invisibilizadas que están por los recursos naturales. Y sabemos que África es el gran escenario invisibilizado también por el imperialismo y por los medios de comunicación. Ahora, hay algunos autores que hablan de que tenemos que analizar la situación como en un paralelo a lo que fueron el periodo de entreguerras, la crisis de los años 20 y 30 con respecto a la hegemonía o al nacimiento del nazismo, del fascismo. Y ahí entra el debate de qué tácticas a seguir, ¿no? Si un frente popular, si un frente único revolucionario o si un frente amplio democrático como que plantea Lula, por ejemplo, ante la derecha. ¿Vos crees cuáles son los peligros de caer en una posición demasiado amplia que termine volviendo a la situación de la que venimos? A ver, la analogía nos sirve para ver que estamos en un momento de inestabilidades y de mayores choques entre el movimiento de masas y las élites de las grandes corporaciones, ¿no? En ese sentido es útil y también para ver que hay no un orden de dominación estable en el mundo, como fue quizá el momento unipolar estadounidense, después
de la caída de la Unión Soviética, etcétera, sino un momento de rivalidades geopolíticas importantes, ¿no? Más allá de eso, después las analogías se vuelven abusivas, ¿no? En ciertas ocasiones, porque efectivamente el escenario no es el mismo, no está la Unión Soviética, a la cual hay que derrotar y combatir, como era el caso de la Alemania nazi en su momento, y bueno, y Ni tampoco hay partidos regímenes directamente neoreformistas fascistas, ¿no? importantes, ¿no? Sí, de masas, como en Italia. Claro, como en la misma España, ¿no? Uh-huh. Insisto, tampoco los movimientos de ultraderecha se han transformado en movimientos abiertamente fascistas, Tal cual. ni sus gobiernos han traspasado hasta ahora el límite de ser una extrema derecha de los regímenes de las democracias capitalistas degradadas en las que vivimos. Entonces, por eso yo creo que la forma en la cual se puede manifestar la emergencia de la clase trabajadora, las tácticas que van desde lo electoral hasta cómo intervenir en las luchas, son muy particulares como para dar una norma general. Lo que sí, creo que nos tenemos que oponer a todas formas de colaboración de clases, ¿no? Como es la idea de los cercos sanitarios que subordinan a la izquierda radical a las formaciones capitalistas de centro. Como se dio en Francia. Y eso me parece que es, claro, como se planteó en Francia en su momento, o dentro de partidos, como ha sido la subordinación de una parte del activismo de izquierda en Estados Unidos a la estrategia del Partido Demócrata, o los intentos de hacerlo en Argentina para ir detrás del peronismo, y llevarse todo lo crítico y no construir alternativas de izquierda ahí. Ahora, eso no significa no coincidir en luchas parciales contra las avanzadas de este gobierno con otras fuerzas. Bueno, eso desde ya. Tiene una suerte de unidad de los que luchan. Claro, pero como salida estratégica creo que hay que afirmar el punto de vista de la independencia política de la clase trabajadora, ¿no? Y no la subordinación a fuerzas políticas de la burguesía, que aún cuando tienen éxito electoral después terminan defraudando y son un desastre, como los ejemplos que tuvimos del gobierno de Alberto Fernández en Argentina o el de Joe Biden en Estados Unidos. Remontar esas derrotas son terribles, ¿no? Y son complicadas, efectivamente es complicado, porque después favorecen que el surgimiento de la ultraderecha o de esos fenómenos todavía más recargados hacia la derecha, como es el segundo gobierno de Trump en relación a su primer gobierno, o como es Milei en relación a Macri, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta para ver por qué la clave es una salida que enfrente y confronte con el poder económico y no que subordine las potencialidades de cambio y transformación y planteos de cuestionamiento del sistema a una realpolitik que en últimas termina al revés, fortaleciendo esas opciones de derecha que supuestamente venía a combatir. Bueno, Cristian, te agradecemos de Reflexiones para la Transformación por tu participación. Siempre es muy interesante charlar contigo. Así que un fuerte abrazo y bueno, y será hasta la próxima. Y nos veremos seguramente en el medio. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vos y para todos los que escuchen este podcast. Nos hemos comunicado justamente con Cristian Castillo, profesor universitario, sociólogo y diputado nacional del Frente de Izquierda Unida.